Grabar. Miss, el Maxi Ursúa dice que lo deje entrar. Ya, si ya le puse que sí, lo acabo de admitir. Ya, chicos, la 1 es Gracias, la, Miss. es la alternativa A. Martín Peña me está pidiendo que la explique. ¿O no? ¿Quién es? Yo le pedí, Miss, por Al favor. Maxi. Ah, el Maxi Vergara, perdón. Ya, chicos. Esa me dice, un compuesto está formado por un elemento X que está ubicado a la izquierda de la tabla periódica. Y abajo. Más que si está arriba o abajo, me interesa si es izquierda o derecha. A la izquierda de la tabla periódica tenemos los metales. Por lo tanto, X, el elemento X, pasa a ser un metal porque está al lado izquierdo de la tabla periódica. Y otro elemento Y que posee una alta electroafinidad. Y la electroafinidad aumenta igual que la electronegatividad. El flúor, que nosotros lo tenemos en el extremo opuesto de donde está el elemento X lo tenemos abajo a la izquierda, el flúor está arriba a la derecha. La electroafinidad se comporta igual que la electronegatividad, por lo tanto, si posee una alta electroafinidad, va a estar ubicado en este otro extremo. Por lo tanto, el elemento Y, que va a estar ubicado a la derecha, va a ser un no metal. Al tener un metal con un no metal, el enlace que yo tengo es un enlace iónico. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿qué tipo de interacciones se establecen entre las moléculas de este mismo compuesto? Por lo tanto, son XY interactuando con XY. Enlace iónico interactuando con enlace iónico. Pasa a ser un ion-ion. Gracias, Miss. De nada, Clarísimo. Gracias, Miss. de nada. Sigo. Ejercicio 2, alternativa E. Yo creo que esa no hay mayor problema porque es como la teoría que hemos estado viendo. Sí. La 3, D de dedo. Tengo duda en esa, Miss. Dime. Yo puse la A. Es que igual la tenía marcada porque sabía que la tenía duda. Ya. Estaba entre la A y la D, pero creía que la A era la más, no sé, correcta. Ojo con eso, porque el enlace, dice, está formada por dos enlaces covalentes apolares. Los dos enlaces son enlaces carbono-oxígeno. El enlace carbono-oxígeno es un enlace polar, ¿Polar? porque son dos no metales, pero son distintos Sí. entre sí, no son iguales. Por lo tanto, el enlace es polar. Pero... Espérame, Ah, que ya. no veo quién me está hablando. No, aquí me sale... Tengo la cámara activada, pero tampoco me veo. Yo pensé ¿Pero que era quién yo es? nomás. ¿Quién es? Nombre. Joaquín. Joaquín, ya. Sí. Sí, porque no te veo, entonces no sabía quién era. Ya, Joaquín. Como te digo, el enlace en sí, el enlace entre el carbono y el oxígeno es polar. Dos enlaces polares. Y la Ya, sí. molécula, por un tema de cómo se distribuye la carga en su geometría, pasa a ser apolar. Ah, ya. ¿Sí? ¿Y Yo por pensaba que qué? era cuando había hidrógeno, ¿no? No es solo con hidrógeno. No, son Ya. dos no metales y que sean distintos. Las moléculas apolares, en su mayoría, son dos no metales, pero que son iguales. El H2, el O2, el N2, Cl2, con algunos otros pequeños como de excepción, Ah, ya, ya. pero fácil de identificar es así. ¿Alguna otra Ya, duda Miss. En esa. en Que yo esa también misma? pensaba que el covalente polar era entre un hidrógeno y un no metal. No Ento- solamente. O sea, todo hidrógeno unido a un no metal es polar, pero no Y significa eso es, que sean los únicos polares. Existen más ya, polares, dos no metales distintos, un nitrógeno unido a un silicio, por decirte, el nitrógeno unido al carbono, también son enlaces covalentes polares. Entonces, Miss, Miss, entonces sería polar, o sea, sería dipolo, po, ¿o No, no? po, no, po, Dipolo, dipolo. no, porque la molécula, no estamos viendo fuerza intermolecular aquí en primera instancia. ¿Ya? Me están hablando, a ver, primero, con respecto a la molécula de CO2, que posee dos enlaces carbono-oxígeno.
¿Está formada por dos enlaces covalentes apolares? No, porque sus dos enlaces son covalentes polar, los dos enlaces. Solo los enlaces estoy hablando ahora, porque son dos no metales distintos. Interactúan entre sí a través de fuerzas dipolo-dipolo, y yo, acuérdate que lo que vimos delante en la clase es que para determinar la polaridad de la molécula, me tengo que fijar primero en la diferencia de electronegatividad que está dada por el enlace químico. Dijimos enlace químico covalente polar. Cuando el enlace químico es covalente polar, tengo que fijarme en la geometría molecular. Porque las moléculas con enlace covalente polar pueden ser moléculas apolares o polares por geometría. Entonces ahí yo me fijo en la geometría molecular. Y lo mostramos, el primer ejemplo, que era un oxígeno se llevaba toda la carga, el otro oxígeno se llevaba toda la carga, con igual como fuerza o energía, ¿sí? Tiraban con la misma fuerza hacia ambos extremos. Si yo superponía esas flechitas, quedaban como que se anulaban esas fuerzas y quedaban cero. Y el momento dipolar pasaba a ser cero, no tengo ningún polo al final. Y por eso la molécula, por geometría molecular, es apolar. Y yo ahí puedo decir que sus fuerzas intermoleculares son de London, porque son dos moléculas apolares. ¿Ahora sí? ¿O Sí, seguimos ahora con sí. dudas? ¿Sí? Ya. La alternativa 4 es perdón, la pregunta 4, la alternativa correcta es la B, de burro. ¿Dudas? Sigo. Yo puse la C, Miss. ¿La B, Miss? La B. Puse la C. Puse Yo la- también puse la Yo C. puse la C. Ya. ¿Pero podría explicar, por favor? Sí, la voy a explicar. Ya, pero por lo que veo, se enfocaron en estas dos. Vamos bien, sí. En estas dos son muy similares, ¿sí? Ya, esta la descartaron porque si hubiese sido ese un hidrógeno, pasa a ser completamente simétrica la molécula y ahí hablo de una molécula apolar. Acá ya sabemos que no es apolar, lo hemos visto en los ejemplos. El nitrógeno se lleva toda la carga más la de su par de electrones. El oxígeno ocurre exactamente lo mismo en el caso de la molécula de agua, por lo tanto descartamos esas tres. Estas son muy similares. ¿Qué ocurre? En esta, la densidad electrónica, bueno, en ambas, en verdad, entre el carbono y el bromo, ¿quién se lleva la carga? El bromo es más electronegativo. O sea, es que ahí varía un poco la cosa, ¿sí? Porque el bromo está más abajo, pero está más a la derecha, Sí, sí. ¿ya? Pero si nosotros nos enfocamos, si dibujamos las estructuras de Lewis, el bromo queda con pares de electrones libres, ¿sí? Por lo tanto, tiene mayor cantidad de carga eléctrica, de electrones. En este caso, la densidad electrónica se está concentrando todo arriba, toda la densidad electrónica de la molécula, porque tengo los dos bromos arriba, por lo tanto tengo una parte negativa aquí arriba y la parte positiva acá abajo. En cambio en esta la tengo como en sentidos opuestos, por lo tanto se Entonces ahí anulan. se contraponen. Ahí se Ah, ya. contraponen y pasa a ser una molécula apolar. Ok. ¿Sí? Sí, Miss, gracias. De nada. Gracias, Miss. Ahora sí se Sí, no hay problema. 5. Alternativa C. 6. Alternativa D, de dedo. 7A. Ahí tengo dudas yo, mis. ¿En la 7? Sí. ¿Quién me habla? Ignacio. Ignacio, dime. Que no entendí por qué era la. Ya, mira. Primero, ya, voy a partir viendo de abajo para arriba, para ir descartando la otra, ¿ya? Si tú dibujas la geometría molecular, las estructuras de Lewis, del tetracloruro de carbono, es igual que la del metano, CH4. Excepto que ahora los cloros van a quedar con un par de electrones. Espera, me la voy a dibujar, de veras que puedo rayar esto. Ya, me queda de esta forma, el carbono, Cl, 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 Cl. ¿Y
cada cloro con su par de electrones. Estoy dibujando lo mejor que puedo. Ya. Pero si te fijas, el átomo central se comporta igual que en el metano. Los enlaces que se forman en esta molécula no son enlaces covalentes dativos. Porque el enlace covalente dativo generalmente lo ubicamos cuando no se cumple el octeto. Cuando tengo como dibujando normal mi estructura de Lewis, no logro cumplir el octeto, uno trata de buscar ahí el covalente dativo y en general son moléculas como de harta cantidad de átomos, o moléculas iónicas otras veces. Cuando se presta o no. Cuando se los paso, es como, el comportamiento es como de un iónico, pero entre dos no metales. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que todos cumplen con su octeto, por lo tanto no tengo dativo. ¿Enlaces covalentes apolares? No. Porque el enlace carbono-cloro, al igual que el ejercicio del dióxido de carbono, es un enlace polar. Cada carbono-cloro es un enlace polar, dos no metales distintos. ¿Sí? ¿El carbono posee pares de electrones libres? No. Tiene sus 4 electrones de valencia Compartidos. compartiéndolos con los cloros. Cada átomo de cloro posee 3 pares de electrones libres. Sí, eso ocurre, pero eso no explica por qué la molécula es apolar. ¿Ya? Porque la pregunta es explicar el por qué la molécula es, apolar. ¿Sí? Ah, ya entendí. Sí. Y la molécula tiene la geometría AB4 sin electrones libres en el átomo central, y eso nosotros lo dijimos, se lo mostré yo en el ejemplo, de hecho, cuando inicié la clase, que el carbono era una molécula simétrica en donde su átomo central no tenía pares de electrones libres, por lo tanto sus cargas están distribuidas hacia los cloros, y si yo las superpongo las cargas se anulan. ¿Sí? Sí, Miss. Miss, Gracias. Dime, tengo una duda a las 5. ¿Por qué no cumple la regla del octeto? espérame. Por favor. 5. Vamos a ver. Déjame dibujarlo de nuevo. ¿Tú tienes la pregunta con ¿por qué la A no es la correcta? Sí. Ya. El boro está en el grupo 3. Por lo tanto, tiene 3 electrones disponibles. Ay, eran 3. ¿Cómo borro uno? Miss, no, ya entendí. Es que lo había ubicado en el grupo 5, entonces por eso me había dado, pero mala Ya. mía. Ya. Sí, en pero esa esa misma. misma. Ya. ¿De nuevo? ¿Por qué sería ¿por polar? qué? Sí, en la 5. Voy de nuevo. Que Ya, la... el boro. Boro. No, la de... Que yo tuve otra alternativa, puse la B. Geometría piramidal. Vamos a dibujarla. Bueno, La voy a dibujar. Ya. Y el flúor. Miss, pero apolar no es cuando son dos no metales generalmente iguales. Pero acuérdate que estamos hablando de la molécula en sí, no del enlace. Perdón, chicos. Ah, ya. Sí, estoy hablando de la molécula, no del enlace. Y bueno, y aquí están los 3 pares de electrones libres del flúor. Ya. Para una molécula que tiene la forma átomo central A, B, su átomo enlazante, son 3 y no tiene electrones libres, porque no hay ningún par de electrones libres del boro, hablamos de una geometría molecular plana trigonal. No piramidal trigonal. La piramidal trigonal en el caso del nitrógeno. En el nitrógeno, que me queda un par de electrones libres, voy a subir un poquito, y aquí la tenemos. En el nitrógeno, que hay un par de electrones libres, ese par de electrones genera la molécula piramidal trigonal, que quede como de esta forma. ¿Sí? Porque el par de electrones se ubica aquí arriba. Entonces hace que los átomos se ubiquen acá. En cambio, en el boro, en el BF3, como no hay par de electrones libres, lo más alejados que se pueden ubicar es plana trigonal, como un triángulo. ¿Sí? ya, Miss. Pero eso es Entonces era como el piramidal nomás, plana trigonal. la palabra. Ya. Plana trigonal. Sí. ¿Más dudas? ¿Por qué apolar? Me preguntó alguien. Los enlaces son polares.
pero es una molécula simétrica, o sea, también la apliqué en la clase. Es una molécula simétrica. Si yo el triángulo lo divido en la mitad, me quedan dos mitades de triángulo exactamente iguales y se anulan. Por lo tanto, pasa a ser una molécula apolar, en base a su geometría, no en base a sus enlaces. ¿Sí? Sigo entonces. Sí. Voy a la 8. La 8, la alternativa B, de burro. La 9 es la A. Ay, voy a borrar el dibujo. La 10, A. 11, A. Miss, ¿Sí? disculpe, yo tengo una duda. ¿En cuál? ¿Qué quiere decir en las anteriores? Porque en la 9 se me había olvidado decirle. Perdón, ahí ya. Dijo que era A, que también, es que mi punto va a que dice que el hielo tiene una densidad menor que el agua líquida. ¿Es así? Es así, por eso el hielo flota. Los menos densos, los que tienen densidades menores, siempre flotan. Los de mayores densidades se van al fondo. Ah, ya. Sí, Ok. Muchas gracias. de nada. Por eso los icebergs nosotros los encontramos flotando y no se encuentran sumergidos en el agua. Ah, ya. Ok. Sí, Gracias. de nada. 11A, 12E, 13D de dedo, 14E, 15B de burro, 16C, 17B de burro, 18C, 19C, 20C de nuevo, 21D de dedo, 22B de burro. ¿No hay dudas? ¡Qué bien! 23C, 24A y 25A. Chicos, ¿no hay dudas? ¿Todo claro? ¿Hay alguien? Miss, ¿nos puede dar su número si tenemos alguna duda? Es que yo no lo tengo. Sí, sí, no hay Yo problema. tampoco lo tengo, Miss, porfa. Sí, ya, 771. Pero en el mail está, ¿Ya? al final, está como Ya. todos los datos de Magdalena Castro, profesora, bla, 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 colegio, y que le tiene el número. Bueno, Ok. Miss, ¿Sí? ¿Qué parte de? ¿Alguien preguntó? 7717196. 8. Sí, pero no hay problema, no hay problema. Cualquier cosita me escriben igual, ¿ya? Espero que le haya ido bien, bueno, Miss, espero que haya sido provechoso. Y terminamos ya. Gracias, Miss. Voy a dejar de grabar. ¿Cómo dejo de grabar? Ahí sí. No.